21. Cristiana en la ciudad celestial. Después de esto miré hasta que ellos llegaron a la tierra de Beulah, donde el sol brilla noche y día. Aquí, debido a que estaban cansados, se detuvieron a descansar un rato. Y debido a que este país era común para los peregrinos, y porque los huertos y viñas que aquí estaban pertenecían al rey del país celestial, por lo tanto tenían libertad con cualquiera de sus cosas. Pero poco tiempo se refrescaron aquí, porque las campanas no dejaban de sonar y las trompetas continuamente tocaban tan melodiosamente que no podían dormir. Sin embargo, se sintieron tan renovados como si hubieran dormido profundamente. Aquí también el ruido de todos los que caminaban por las calles era: más peregrinos han llegado a la ciudad. Y otro respondía diciendo: y muchos atravesaron el agua y se les permitió entrar por las puertas de oro hoy. Y volvían a decir: ahora hay una legión de seres resplandecientes en la ciudad, por los que sabemos que hay más peregrinos en el camino, porque aquí llegan para esperarles y para consolarles después de toda tristeza. Entonces los peregrinos se levantaron y caminaron de un lado a otro, y cuán llenos estaban sus oídos de sonidos celestiales, y sus ojos se deleitaban con visiones celestiales. En esta tierra no oían nada, no veían nada, no sentían nada, no olían nada, no gustaban nada que fuese ofensivo para su estómago o su mente. Solamente cuando probaron el agua del río, el cual tenían que atravesar, les resultó un poco amarga al paladar, pero demostró ser más dulce cuando la tragaron. En este lugar se mantenía un registro de los nombres de quienes habían sido peregrinos de antaño, y un historial de todos los hechos famosos que habían realizado. También aquí se hablaba mucho de que el río para algunos había tenido sus corrientes y las crecidas que ha tenido mientras otros lo atravesaban. Ha estado en cierto modo seco para algunos, mientras que para otros se ha desbordado por sus riberas. En este lugar los niños de la ciudad entraban en los jardines del rey y reunían ramilletes de flores para los peregrinos, y se los llevaban con mucho afecto. También aquí crecía alcanfor y nardo y azafrán, cálamo y canela, con todos sus árboles de incienso, mirra y áloes, con todas sus especias. Con ellas estaban perfumadas las recámaras de los peregrinos mientras se quedaban aquí, y con ellas eran ungidos sus cuerpos para prepararlos para cruzar el río cuando llegase el momento. Y mientras estaban aquí y esperaban a que llegase la hora, hubo noticias en la ciudad de que llegaba un correo de la ciudad celestial con un asunto de gran importancia para Cristiana, esposa de Cristiano el peregrino. Así que investigaron y se encontró la casa donde ella estaba, y el correo le entregó la carta cuyo contenido era: saludos, buena mujer, te traigo noticias de que el maestro te llama y espera que estés en su presencia vestida de inmortalidad dentro de 10 días. Cuando le hubo leído la carta, se la entregó junto con una señal veraz de que él era un mensajero verdadero y que llegaba para decirle que se preparase para irse. La señal era una flecha con una punta afilada con amor que debía permitir que entrase fácilmente en su corazón y que gradualmente causaría tanto efecto en ella que, en el momento designado, ella debía irse. Cuando Cristiana vio que se acercaba su momento y que ella era la primera del grupo que debía cruzar, llamó al señor Gran Corazón, su guía, y le dijo cuál era el asunto. Y él le dijo que se alegraba sinceramente de la noticia y que se habría alegrado si el correo hubiera llegado a él. Entonces ella le indicó que le aconsejara sobre cómo debía prepararse las cosas para su viaje. Y él le dijo: así y así debe ser, y nosotros, los que sobrevivimos, te acompañaremos hasta el río. Entonces ella llamó a sus hijos y les dio su bendición, y les dijo que ella aún leía con agrado la marca que tenían en sus frentes y que se alegraba de verlos allí con ella, y que ellos habían mantenido blancas sus vestiduras. Finalmente les legó lo poco que ella tenía y mandó a sus hijos e hijas que estuvieran preparados para el mensajero cuando el mensajero llegase a buscarlos a ellos. Cuando hubo dicho esas palabras a su guía y a sus hijos, llamó al Señor valiente por la verdad y le dijo: Señor, en todos los lugares te has mostrado veraz y sincero. Sé fiel hasta la muerte, y mi rey te dará una corona de vida. También te ruego que eches un ojo a mis hijos, y si en cualquier momento los ves desmayar,
háblales palabras de consuelo. En cuanto a mis hijas, las esposas de mis hijos han sido fieles y un cumplimiento de la promesa sobre ellas será su final. Pero al señor firme le entregó un anillo. Entonces llamó al anciano señor Honestidad y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo él: Te deseo un buen día cuando partas para el monte Sión, y me alegrará ver que cruzas el río en seco. Pero ella respondió: Sea mojada o seca, anhelo partir, porque sean cuales sean las condiciones atmosféricas en mi viaje, tendré tiempo suficiente cuando llegue allí para sentarme, descansar y secarme. Entonces llegó ese buen hombre, el señor listo para detener, a verla. Y ella le dijo: Tu viaje hasta aquí ha sido difícil, pero eso hará que descanses más dulcemente. Pero vela y está preparado, porque en una hora en que no lo esperes puede llegar el mensajero. Tras él llegó el señor Desánimo y su hija Mucho Temor, a quienes ella dijo: Deberían recordar para siempre, con agradecimiento, su liberación de manos del gigante de desesperación y del castillo de la duda. El efecto de esa bondad es que han llegado hasta aquí con seguridad. Estén vigilantes y desechen el temor. Sean sobrios y esperen hasta el final. Entonces le dijo al señor indeciso: Fuiste liberado de la boca del gigante, muerte del bien, para que pudieras vivir a la luz de los vivos para siempre, y ver al rey con consuelo. Solo te aconsejo que te arrepientas de tu propensión al temor y a la duda de su bondad antes de que él envíe a buscarte, para que cuando él llegue no te veas obligado a estar delante de él sonrojado por esa falta. Y se acercaba el día en que Cristiana debía partir, y el camino estaba lleno de personas que querían verla emprender el viaje. Pero he aquí que las riberas más allá del río estaban llenas de caballos y de carros, y que habían descendido de arriba para acompañarla hasta la puerta de la ciudad. Y ella partió y entró en el río y dijo: Vengo, Señor, para estar contigo y para bendecirte. Y sus hijos y amigos regresaron a su lugar, porque quienes esperaban a Cristiana se la llevaron y ya no podían verla. Y ella fue y le llamaron, y encontró por la puerta con todas las ceremonias de gozo que su esposo Cristiano había experimentado antes que ella. En su partida sus hijos lloraron, pero el señor Gran Corazón y el señor Valiente tocaron el bien afinado címbalo y el arpa de alegría. Todos se fueron a sus respectivos lugares. Con el tiempo llegó otro correo de nuevo a la ciudad y se ocupaba del señor listo para detener. Y él le buscó y le dijo: He venido a ti en el nombre de aquel a quien has amado y seguido, aunque haya sido con muletas. Y mi mensaje es para decirte que él te espera a su mesa para que cenes con él en su reino, el día después de Semana Santa. Por lo tanto, prepárate para ese viaje. Entonces también le entregó una señal de que era un mensajero verdadero, diciendo: He roto tu cuenco de oro y he quebrado tu cadena de plata. Después de aquello, el señor, listo para detener, llamó a sus compañeros peregrinos y les dijo: Han enviado a buscarme, y Dios seguramente les visitará también a ustedes. Y quiso que el señor Valiente hiciese su testamento, y debido a que no tenía nada que dejarles como legado excepto sus muletas y sus buenos deseos, por lo tanto dijo: Estas muletas dejo a mi hijo que seguirá mis pasos, con cientos de buenos deseos de que él resulte mejor de lo que yo he sido. Entonces dio las gracias al señor Gran Corazón por su conducta y su bondad, y emprendió su viaje. Cuando llegó al borde del río, dijo: Ahora ya no tendré más necesidad de esas muletas, ya que al otro lado hay carros y caballos para que en ellos vaya. Las últimas palabras que se le oyó decir fueron: Bienvenida vida, y prosiguió su camino. Después de eso, el señor indeciso recibió noticias de que el correo había tocado su cuerno en la puerta de su recámara. Entonces entró y le habló, diciendo: Vengo para decirte que mi maestro tiene necesidad de ti, y que en muy poco tiempo debes contemplar su rostro. Y toma esto como señal de la veracidad de mi mensaje. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. Entonces el señor indeciso llamó a sus amigos y les dijo las noticias que había recibido y la señal que le habían entregado de la veracidad del mensaje, y dijo:
Ya que no tengo nada que legar a nadie, ¿con qué propósito haré un testamento? Y en cuanto a mi débil mente, eso le dejaré a mis espaldas, porque no tengo necesidad de eso en el lugar donde voy, y tampoco vale la pena dejárselo al más pobre de los peregrinos. Por lo tanto, cuando me haya ido, deseo que usted, señor valiente, la entierre en un estercolero. Después de hacer eso, y cuando llegó el día en que debía partir, entró en el río como el resto. Sus últimas palabras fueron: retengan la fe y la paciencia, y cruzó al otro lado. Cuando hubieron pasado muchos de ellos, se envió a buscar al señor Desánimo. Y un correo llegó y le dio el siguiente mensaje: hombre tembloroso, vengo a decirte que te prepares con tu rey el próximo día de reposo para gritar de gozo por tu liberación de todas tus dudas. Y, dijo el mensajero, para que compruebes que mi mensaje es verdadero, toma esto como prueba. Y se lo entregó. La langosta será una carga. Y la hija del señor Desánimo, cuyo nombre era Mucho Temor, cuando oyó lo sucedido, dijo que debería irse con su padre. Entonces el señor Desánimo les dijo a sus amigos: yo mismo y mi hija, ustedes saben lo que hemos sido, y lo problemáticos que hemos demostrado ser en toda compañía. Mi voluntad y la de mi hija es que nuestros desánimos y feroces temores nunca sean recibidos por ningún hombre, desde el día de nuestra partida y para siempre, porque sé que después de mi muerte se ofrecerán a sí mismos a otros, porque, para ser sincero con ustedes, son fantasmas los cuales entretuvimos cuando comenzamos por primera vez a ser peregrinos, y nunca después pudimos librarnos de ellos, y caminarán de un lado a otro buscando que los peregrinos los entretengan, pero por causa de nosotros, ciérrenles las puertas. Cuando llegó el momento de que ellos partiesen, fueron hasta el borde del río. Las últimas palabras del señor Desánimo fueron: adiós noche, bienvenido día. Su hija cruzó el río cantando, pero nadie pudo entender lo que decía. Poco tiempo después, sucedió que había un correo en la ciudad preguntando por el señor Honestidad, y llegó a la casa donde él estaba y entregó en sus manos las siguientes líneas: se te ordena que estés preparado para dentro de 7 días, para presentarte delante de tu señor en la casa de su padre. Y como señal de que mi mensaje es verdadero, todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces el señor Honestidad llamó a sus amigos y les dijo: muero, pero no haré testamento. En cuanto a mi honestidad, irá conmigo, digan esto a quien venga detrás. Cuando llegó el día en que debía partir, se dirigió hacia el río, y en esa época el río estaba desbordado en algunos lugares. Pero el señor Honestidad durante su vida había hablado con un tal Buena Conciencia para que se encontrase allí con él. Y eso hizo, y le dio la mano y le ayudó a cruzar. Las últimas palabras del señor Honestidad fueron: la gracia reina. Y así dejó el mundo. Y después de aquello hubo rumores de que el señor valiente por la verdad fue convocado por el mismo correo que los demás y recibió una señal de que el llamado era verdadero, que su cántaro era quebrado junto a la fuente. Cuando él lo entendió, llamó a sus amigos y les habló de ello. Entonces dijo: yo regreso a mis padres, y aunque con gran dificultad llegué hasta aquí, sin embargo no me arrepiento de todas las dificultades que he tenido hasta llegar donde estoy. Mi espada entrego al que me suceda en mi peregrinaje, y mi valentía y habilidad a quien pueda obtenerlas. Mis marcas y cicatrices me llevo conmigo, para que me sean testigos de que he luchado las peleas de aquel que ahora será mi galardón. Cuando llegó el día en que él debía partir, muchos le acompañaron hasta la ribera del río, en el cual entró y dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y mientras descendía dijo: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y cruzó, y todas las trompetas sonaron por él al otro lado. Entonces llegó un hombre llamado para el señor Firme. Este señor Firme fue el que el resto de los peregrinos encontró arrodillado en la tierra encantada, que el correo le llevó abierto en sus manos.
El contenido era que debía prepararse para un cambio de vida, porque su maestro no estaba dispuesto a que él estuviera alejado de él por más tiempo. Con eso el señor Firme se quedó reflexionando. No, dijo el mensajero, no tienes que dudar de la veracidad de mi mensaje, porque aquí está una señal de su verdad. Tu rueda es rota sobre el pozo. Entonces él llamó al señor Gran Corazón, que era su guía, y le dijo: Señor, aunque no fue mi suerte tener mucha de tu buena compañía en los días de mi peregrinaje, aún así, desde el tiempo que te conozco, me has resultado provechoso. Cuando llegué desde mi casa, dejé atrás a una esposa y 5 hijos pequeños. Te pido que a tu regreso, porque sé que regresarás a la casa de tu maestro con la esperanza de poder ser un guía de más santos peregrinos, vayas a mi familia y les hagas saber todo lo que a mí me ha sucedido. Háblales, además, de mi feliz llegada a este lugar y de la presente condición en la que estoy. Háblales también de Cristiano y Cristiana, su esposa, y que ella y sus hijos salieron tras su esposo. Cuéntales también el feliz final que ella tuvo y háblales de dónde ella ha ido. Tengo poco o nada que enviar a mi familia, excepto oraciones y lágrimas por ellos, de lo cual bastará si tú llegas a conocerlo, y si acaso ellos prevalecen. Cuando el señor Firme hubo puesto las cosas en orden y llegó el momento de que fuese también y llegó el momento de que fuese, también bajó hasta el río. Y había una gran calma en este momento en el río. Por lo tanto, el señor Firme, cuando estaba aproximadamente a mitad del camino, se detuvo un rato y habló a sus compañeros que le habían esperado allí. Y dijo: Este río ha sido un terror para muchos. Sí, y pensar en él con frecuencia también me ha causado temor. Pero ahora creo que estoy firme, mis pies están seguros sobre lo que pisaron los pies de los sacerdotes que llevaron el arca del pacto mientras Israel cruzaba este Jordán. Las aguas ciertamente son amargas para el paladar y frías para el estómago. Sin embargo, pensar en hacia dónde voy y lo que me espera al otro lado está como un carbón resplandeciente en mi corazón. Ahora me veo al final de mi viaje y mis días trabajosos han terminado. Ahora voy a ver esa cabeza que estuvo coronada de espinos y ese rostro que recibió escupitajos por mí. Antes vivía de oídas y por fe, pero ahora voy donde viviré por vista y estaré con aquel en cuya compañía me deleito. He amado el oír hablar de mi Señor, y donde quiera que he visto la huella de su calzado en la tierra, allí he deseado poner también mi pie. Su nombre ha sido para mí como un almizcle, sí, más dulce que todos los perfumes. Su voz ha sido para mí lo más dulce, y su aspecto he deseado más que quienes han deseado más la luz del sol. Su palabra utilicé para reunir mi alimento, para obtener los antídotos contra mis desmayos. Él me ha sostenido y me he guardado de mis iniquidades. Sí, mis pasos ha fortalecido Él en su camino. Y mientras él decía todas esas cosas, su aspecto cambió y su fuerte hombre se postró. Y después de que dijo: «Tómame porque vengo a ti», ya no se le vio más. Pero glorioso fue ver que la región abierta estaba llena de caballos y carros, con trompeteros y con cantores, y quienes tocaban instrumentos de cuerda, para dar la bienvenida a los peregrinos cuando llegaban, y se seguían los unos a los otros en la hermosa puerta de la ciudad. En cuanto a los hijos de Cristiano, los 4 muchachos que Cristiana llevó con ella, con sus esposas y sus hijos, no me quedé donde estaba hasta que ellos se hubieran ido. Además, desde que me fui, oí decir a uno que ellos aún vivían, y así contribuían al aumento de la iglesia en el lugar donde estuvieron por un tiempo. Si corro la suerte de regresar a ese camino otra vez, puede que relate a quienes lo deseen lo que aquí guardo en silencio. Mientras tanto, digo adiós a mis lectores.